Nora, buenos días. Importante disertación en San Pedro. Quisiera que me cuentes un poquito de qué se trató. Buen día, gracias por el concepto. En realidad soy una de las participantes que va a tener esta capacitación para técnicos de ProHuerta, que se va a desarrollar en 2 jornadas. Y como están interesados particularmente en la producción de cítricos y de viveros cítricos bajo cubierta, a mí me tocó dar los conceptos fundamentales de cómo construir el invernadero y cómo climatizarlo. Una de las cosas que mostraste, por ejemplo, es cómo sombrear un invernadero. Así es, sí. Es una técnica relativamente económica que tiene muy buenos resultados, pero yo hice hincapié en la presentación de que no se pueden lograr milagros si el invernadero ventila mal, por ejemplo. Siempre el sombreo del invernadero tiene que ir asociado con una buena ventilación del invernadero. Y es mucho más efectiva cuando el cultivo es chiquito que cuando ya tenemos una cobertura total del suelo. Ahí el efecto del sombreo empieza a ser menor. Por eso, si nuestro cultivo tiene grandes demandas lumínicas para producir bien, por ahí podemos pensar en sombrearlo durante la primera etapa mientras va creciendo y luego retirarle la malla para que haga un uso más eficiente de la luz solar. Una de las cosas que me llamó la atención en el sombreado es el color de la malla, ¿no? Puede ser negra, azul o verde, que puede influir en el cultivo. Así es, si no tenemos posibilidad de acceder a una malla aluminizada, pero una verdadera aluminizada, no una pintada de gris, que serían las ideales, estas aluminizadas, es preferible optar por el color negro y ubicarlo siempre en el exterior del invernáculo, dado que cualquier otro color de malla distorsiona el espectro de luz que le llega al cultivo. Y si nosotros no tenemos la seguridad de que lo que va a dejar pasar una malla verde o una malla roja, etcétera, es lo que nos conviene, es preferible usar la negra porque es neutra. Pero dado que es negra y se calienta mucho, ubicarla siempre en el exterior. ¿Cuál es el efecto en el cultivo? Es reducir la radiación incidente y por lo tanto baja la temperatura del aire del interior del invernadero. Cuando nosotros tenemos pleno verano temperaturas excesivas para los cultivos, poner una reducción, un filtro a la radiación es como cuando nosotros buscamos la sombra, está más fresco. En lo que es ventilación, bueno, pude notar que se podía poner en las naves ventanas en el costado, ¿no? Sí, las laterales y las cenitales deberían complementarse. Lo ideal sería tener ventanas en los laterales y en el techo. Eso sería lo ideal. Pero por lo menos si no se puede abrir los techos por alguna cuestión de diseño, porque es un invernadero muy artesanal, por lo que fuere, respetar que las laterales sean de gran superficie, que abran bien, que representen como mínimo el 25% de la superficie del suelo cubierta por ese invernadero. Hay que tener en cuenta a la hora de armar una nave el norte-sur, el viento oeste-oeste. Sí, en latitudes altas, quiero decir con esto 30 grados de latitud o más. Por ejemplo, en nuestro país, desde la ciudad de Santa Fe para el sur, eso tiene una enorme importancia. Si hablamos de provincias del norte, tiene menor importancia. Pero para privilegiar la entrada de luz en invierno, particularmente, que es cuando tenemos muchos días nublados y a lo mejor hay muy poca luz para las plantas en los meses de fríos, tener el largo mayor del invernadero en sentido este-oeste va a favorecer mayor entrada de luz que si estuviera dispuesto norte-sur o en cualquier otra dirección. Como para ir cerrando, también mencionaste una malla para insectos. Eso es obligatorio si queremos producir plantas sanas en las que tengamos la seguridad de que ningún insecto vector de enfermedades pueda llegar hasta las plantas. Es un desarrollo que es efectivo contra el insecto, pero atenta contra el microclima del invernadero, porque estamos poniendo como una cortina en las ventanas que van a impedir los movimientos de aire y por lo tanto hay que empezar a pensar que si usamos mallas antiinsectos obligatoriamente por cuestiones de sanidad, tenemos que complementarlas o asociarlas con técnicas de refrigeración, como por ejemplo la ventilación forzada, el sombreo, etcétera. Nora, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes por el interés. Buen día.